Es ya. Buen día, compañeros y maestra. Nuestro equipo está conformado por Cintia Daniela Bonilla Esteban, Nancy Moreno Mancilla, Anaí Jocelina Belino Cruz, Paola Joana Osorio Jiménez, Tania Güences Bonilla y su servidora Ana Karen Boilán Ramírez. Nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a presentar el tema Tiempo y racionalidad en las organizaciones. Los antiguos griegos distinguieron 4 tipos de tiempo. En un principio, el primero lo llamaban aion, y este es el hecho de que el tiempo renace indefinidamente, y es donde surge la idea del entorno, es decir, una especie de que siempre va a regresar. En el segundo tipo es definido por la palabra cronos, es decir, la sucesión de los acontecimientos, es decir, el tiempo cronológico. En tercer lugar, es representado por la palabra griega kairos, y es un término que debemos tener presente, puesto que significa ocasión y tiempo favorable. Y cuando hablemos del tiempo de las sociedades contemporáneas, se tenderá cada vez más a tratar de tener siempre la oportunidad de actuar y de captar adecuadamente el momento en el que hay que intervenir. Y la cuarta expresión es utilizada también por los griegos y se refiere a un instante, exaifinos, pero se trata de un instante privilegiado que debe de ser esplendoroso, es decir, en cierto modo hará que nos veamos atrapados por el suceso que está a punto de ocurrir. El tiempo psicológico. Esto fue en la primera época del cristianismo y fue en San Agustín, quien distinguió 3 tipos de tiempo del alma y que llamó por medio de las expresiones presente del pasado, presente del futuro y presente del presente. En el presente del pasado podemos ver que es la memoria y es los recuerdos que siguen estando presentes, aunque se vinculan con eventos del pasado. En el presente del futuro es el presente del porvenir, es una expectativa con respecto a lo que puede sucedernos o va a sucedernos, pero también es una esperanza de que nos suceda algo importante y algo favorable. En el presente del presente tiene que ver con la atención que ponemos a lo que pasa. En el poder, ya sea político del César o poder de la Iglesia, se impusieron para definir el tiempo, ya que de alguna manera estos dos poderes tratan de regular el conjunto de nuestra vida. Hay un aspecto que se considera como el pensamiento chino, es el pensamiento de un proceso continuo. Para los chinos, no existe la idea de un momento de estabilidad y luego otro de la ruptura. Este se está en un flujo constante y los chinos piensan que el proceso, el cual puede ser más rápido o más lento, pero siempre están acostumbrados a pensar en este proceso. Es porque los chinos siempre están como en continua renovación en sus acciones, en su pensamiento, en sus actividades, pero nunca se sitúan en o sea, no se detienen ante alguna circunstancia a lo mejor negativa, porque saben que ese es ligado a su propio proceso. Hay una parábola de Benjamin Franklin que dice así: si tienes $1, en el caso de la lectura de los chelines, y lo gastas, entonces ya no tienes nada. Pero si lo reinviertes, ese dólar genera otro dólar. Y si este nuevo dólar se reinvierte, entonces tendrás otro dólar más. Aquí hacen que una referencia entre el aspecto monetario con el aspecto de tiempo, en que el tiempo siempre tiene que estar renovándose, las acciones siempre se deben de estar construyendo, porque de esto depende una continuidad, porque si no se va a hacer un estancamiento y van a ser puras pérdidas. Por eso se hace como una referencia con el aspecto económico, pero hace referencia a que siempre se debe de estar en continuidad con el tiempo, es decir, no pararse en aspectos irrelevantes. Franklin acaba con esta frase extraordinaria que cito de una manera aproximada: porque quieren matar a todos esos pequeños dólares y lo único que piden es nacer. Diría que actualmente la frase "el tiempo es dinero" y sigue siendo vigente, y efectivamente esto lo podemos ver hoy en día, porque siempre se ha dicho que el tiempo nunca va a parar, el tiempo nunca va
a detenerse y por ende si una de las acciones o unas renovaciones tienen alguna pausa van a generar puras pérdidas. Entonces hacen la referencia, bueno, sigue haciendo la referencia Franklin a un aspecto monetario, una comparación con el tiempo. Un segundo punto a destacar es la existencia del desarrollo de las técnicas de la información y de la comunicación que permite funcionar en el tiempo real. Se puede saber que inmediatamente o casi de manera inmediata lo que está sucediendo en el tiempo. Aquí hace un aspecto muy importante en el uso de las tecnologías, porque, bueno, si bien recordamos unas diapositivas atrás, como comentaba mi compañera Ana Karen, el tiempo es un aspecto secuencial, un aspecto que siempre va a deparar lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que probablemente va a suceder. Y con el uso de las tecnologías puede hacer un acercamiento a que los tiempos se acoten y puedas tú saber lo que está pasando por el otro lado del mundo sin estar esperando a lo mejor que salga la información en el periódico de la semana o en el periódico de mañana, o si bien en escucharlo vía radio o que alguien te lo cuente, sino que hace que sea más rápido. Los administradores son personas que saben tomar grandes y pequeñas decisiones regularmente, en el momento en que resulta esencial, y lo esencial en este momento es saber administrar, es decir, decidir, mientras que las organizaciones taylorianas no sabían la necesidad de decidir, ya que las cosas que se planeaban con anticipación. Nos encontramos entonces en el mundo de la gestión, la cual implica especialmente de todo el mundo sea reactivo. Aquí una profesión, es decir, los administradores son muy importantes dentro de las organizaciones porque son aquellas personas que están en cierta frecuencia para poder determinar o gestionar la parte de las acciones a realizar y que estas no vayan a limitar lo que tiene en pensamiento la propia organización, que sabemos que la organización es el conjunto de personas que van o se dirigen a un mismo punto para un beneficio en común. Un cuarto punto es el aumento del individualismo. Dicho individualismo empezó hace mucho tiempo, desde el Renacimiento, pero el individualismo contemporáneo tiene una característica particular que cada quien debe realizarse en sí mismo y disfrutar de la vida de lo máximo posible. ¿Por qué? Porque recordemos la parte de la organización, que es el conjunto de las personas, y estas personas trabajan en conjunto para poder tener esa producción. Pero aquí, cuando inicia la parte del individualismo, trae cositas en controversias, porque el individualismo es el aspecto en el cual el sujeto debe de destacar dentro de la organización o dentro de los conjuntos de las personas, aunque como la persona está tan individualizada y se concentra en un mejoramiento de la persona, puede traer grandes beneficios para la propia organización porque hay un crecimiento de la misma, es decir, crece una persona y crece toda la organización completa. Todo esto anterior comentado, estamos estableciendo al rey del dinero, las técnicas de la información y la comunicación, la gestión, así como también el individualismo, que presentan un determinado número de consecuencias objetivas. Estas dos establecen que la necesidad constante del buen desempeño y de la excelencia. En segundo lugar, es la deslocalización de las empresas, dado que ya no existe la necesidad de contar con todos los servicios de la empresa en el mismo lugar. Dentro de las lecturas es una comparación con el sistema de salubridad o de salud, porque lo que hace que dentro de la organización, al ya no contar todos los servicios en un mismo departamento o en un mismo edificio, hace que se vaya a un proceso de alargamiento dentro de los tiempos de trabajo o de acciones para que se puedan en ese lapso de tiempo poder atender otras cosas más urgentes de lo que estaba siendo urgente en ese momento. Por ejemplo, dentro de algún instituto de salud, se puede estipular que a lo mejor hay un departamento de urgencias, pero si el ciudadano acude al departamento de urgencias, le dicen, pues tienes este padecimiento, entonces necesitas
no sé, a lo mejor una toma de rayos X. Entonces, pero acá no tenemos ese rayos X, tienes que trasladarte a otro edificio, y entonces entre tu lapso de ir al otro edificio, en ese instituto pueden atender a otras urgencias. Pau. Racionalidad y organización. La organización como racionalidad emergente. En este punto se destacan puntos importantes. El primero es el sistema de actividades y fuerzas coordinadas entre dos o más personas. Es decir, necesitan trabajar en conjunto para una mayor efectividad. Sistemas de relación entre personas con ciertas cualidades de cultura. Es decir, que necesitan tener ciertas características en cada individuo. Diseño de comunicación complejo y más relaciones entre humanos. Un sistema de relación establece y coordinado entre funciones. Estructura que funciona con el tiempo. Sistema de funciones dinámicas. Bueno, en el punto anterior quiere decir que necesita la estructura tal cual, necesita estar compaginado o a la par con el tiempo para la mayor efectividad de las actividades que se tienen en esta. La organización es un producto de un complejo proceso de interacción social. En este proceso, el comportamiento humano se enfrenta a un comportamiento diferente, que entre ellos las diversas oportunidades, habilidades y relaciones del sujeto juegan un papel como fundamento de los fenómenos organizacionales. El trasfondo sociológico. Las elecciones humanas y materiales se relacionan en un marco de interacción como cierto orden jerárquico. Estas interacciones son productos históricos en forma de confrontación, cooperación o capacidades sociales. La compleja interdependencia social de necesidades, oportunidades, habilidades y relaciones sociales en áreas específicas. La organización puede entenderse como una toma de oposición, grupo o movimiento relacionada para resolver un estado específico de contradicciones para dar respuesta a un conjunto de expectativas sociales. García Pelayo distinguió dos puntos importantes en los ordenamientos sociales de la organización. El primer punto es el orden estructurado por una racionalidad inminentemente a la realidad misma. El segundo punto, el orden estructurado por una racionalidad previa a la realidad ordenada. Teorías de la organización, reestructuración de la racionalidad. Esta puede ser entendida como un proceso de estructuración de relaciones orientadas con un sentido específico. Patrimonialismo epistémico, campos disciplinarios y mercados académicos.
La universidad es una organización del conocimiento definidas por el significado que adquiere la tarea de conocimiento que se construye sobre la base de la acción e interacción humanas. La universidad aparece como un conjunto de individuos poseedores de conocimiento especializado. El conocimiento es un proceso que se construye con base en una relación particular del hombre con su entorno natural y social, siendo un acto de entendimiento, comprensión y explicación de la realidad. Este se encuentra regulado por principios de crítica, apertura y refutación, tanto en el plano discursivo como en el experimental y práctico. De las ideas y de las redes de ideas, el individuo deriva un conjunto de prácticas y estrategias de vinculación que intentan plasmar o evidenciar. El patrimonialismo epistémico propio del trabajo académico en las universidades no se expresa en el vacío, sino que se entreteje en el marco de contextos sociales, políticos, económicos y culturales con cierto rango de variabilidad histórica. Entendido esto, la universidad parece como una forma institucional de control encaminada a la producción y reproducción de un conjunto de estructuras, procesos, resultados y finalidades asociados al conocimiento. La disciplina constituye el eje que vertebra la lógica de construcción del conocimiento en el ámbito académico, que supone un proceso paralelo de identidad y diferencia. Identidad, por cuanto plantea un imaginario compartido y un conjunto de principios. Reglas, que regulan el acceso, ejercicio y desarrollo de la profesión académica. Cada disciplina aparece como una forma de discurso y un conjunto de prácticas sociales constituidas en torno de ciertas reglas de reconocimiento y posicionamiento o jerárquico dentro de un orden material y cultural considerado legítimo. El estatuto epistemológico encierra importantes dinámicas de movilización, cambio e integración que derivan de la propia discusión sobre los principios, supuestos, teorías, metodologías y técnicas. La dinámica disciplinaria, por lo que concierne a su lógica intrínseca de producción, transmisión, operación y cambio del conocimiento científico, encierra un alto componente de movilización y transformación. En el ámbito de los contextos sociales, las disciplinas también describen transformaciones sustanciales. Sus diferentes vínculos con el contexto económico, político y cultural hacen de las disciplinas un campo sociológico. Contexto social. Este es manifestación de importantes formas institucionales. Mercado académico. Se refleja el campo laboral y las oportunidades. Especialización disciplinaria y mercado académico. Convierte el conocimiento en un activo estratégico. Patrimonialismo epistémico. Imbricación que consistente, incongruente y contradictoria entre la lógica y los mecanismos. El espacio social y simbólico de la universidad se constituye en consecuencia al reconocer internamente que el conocimiento que produce, transmite y distribuye solo. Se logra a través de actividades académicas sustentadas por un conjunto de reglas básicas que regulan y legitiman el conocimiento, el cual se produce a través de la investigación, el currículum, el aula y la difusión y extensión de la cultura. Se reconoce la fuerza y la vigencia del patrimonialismo epistémico como condición para que individuos, grupos o establecimientos institucionales y certifiquen el conocimiento, se produce, transmite y difunde. Se admite el papel y función de la especialización disciplinaria como motor activo del desarrollo
ciencias sociales, económicas, políticas, como intereses de los agentes, que en este caso hace que lo que acontece no sean dignas de ser emprendidas. Relación entre campo y hábitos. Su relación es mutuamente influyente. Por un lado, el campo define las posiciones objetivas, mientras que el hábitus estructura las disposiciones, supone una correspondencia o lógica de adaptabilidad entre posición y disposiciones. Los diferentes hábitos. Universitarios cuestionan al actor racional al no asumir a los sujetos como actores plenamente libres orientados hacia la maximización, sino que los actores se vuelven sujetos condicionados o estructurados por razones mínimas de presencia que se manifiesta en contexto de interacción o redes. Los hábitos en los campos de fuerza aparecen como una especie de resorte, en la cual se espera ser soltado según los estímulos y la estructura del campo. Se tratan de disposiciones activas que se construyen sobre la base reflexiva de las apariencias, apreciaciones y percepciones de un agente que existe, con independencia de su voluntad, con determinadas condiciones sociales y políticas. La universidad como organización del conocimiento expresa una dinámica muy compleja, no solo por la naturaleza de su actividad fundamental y por los procesos de diferenciación y especialización disciplinaria que alteran permanentemente sus tareas académicas, sino también porque la presencia e interacción entre los otros capales y la personalidad estructuran diversos campos de fuerzas, evidencias distintos conflictos y trayectorias de observamiento. Las estructuras de poder en cada campo, definidas por las posiciones que cada gente tiene en función de las distribuciones específicas de los tipos que en el contexto universitario, reflejan no solo una epistemología y una sociología del conocimiento, sino una sociología de la dominación y una sociología de la legitimidad. Las características de los campos pueden expresarse en diferentes ámbitos específicos de las actividades universitarias cotidianas y en términos organizativos pueden marcar los procesos de integración, eficiencia y legitimidad. En la investigación se discute y se problematiza el control de la producción del conocimiento, los tipos de tecnólogos que realizan y las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo. En el trabajo docente, los campos se manifiestan a contrapunto del control de las interacciones entre profesores y alumnos, de la regularización en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la aula y de las lógicas de validación y certificación del conocimiento. La difusión y extensión de la cultura, función también medular del trabajo universitario, pueden reflejarse problemas en la orientación y contenido de los programas, la definición de la población objeto y el uso y administración de tecnologías de enseñanza. Por último, la discusión sobre la gestión de procesos de producción, acceso y uso de la información académica, aplicación de reglamentos, los calendarios escolares, las aplicaciones, transición de alumnos y académicos, al igual que los trámites administrativos y ordinarios. La política universitaria se ven por niveles de confrontación entre los grupos diferentes por hablar los procesos fundamentales de toma de decisión, la orientación, la política interna y externa de la universidad.